Dios les bendiga, mis hermanos. Este día iniciamos un nuevo culto, siempre continuando con el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Es importante que como iglesia nosotros tengamos el conocimiento de la palabra. Es importante que crezcamos tanto en lo espiritual como en lo físico, en sabiduría y en conocimiento, como nos enseña el libro de Colosenses en el capítulo 1, versículo 9. Recordemos que no toda sabiduría viene de lo alto. Recordemos que es importante empaparnos de la palabra de Dios para que no caigamos en falsas doctrinas. Les invito este día a que me acompañen a la lectura del proverbio de este día, que corresponde al proverbio 21. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del impío son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es del impío, y por los rectos del prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la gloria y la justicia y misericordia dará la vida, justicia y honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre de soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. Qué importante reflexionar, hermano, en el proverbio. Dice: el que guarda su boca y su lengua se va a evitar de muchos males en la vida. Es importante tener siempre ese pensamiento, ese mensaje que nos da el proverbio de este día. Guardémonos, no hablemos lo que no sabemos, no metamos en problemas, no metamos en chambres, como decimos, ¿verdad? Por algo que tal vez ni nos consta. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, sepamos guardar nuestras bocas y nuestra lengua. Bien, siguiendo con el mensaje a las iglesias, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se ha visto hasta ahorita. Nosotros como hijos de Dios entendemos que las iglesias dijimos en el día que introducimos este tema, podemos tomar el mensaje a las iglesias como, primeramente, las iglesias en aquel tiempo. Era un mensaje que Dios le dirigía a cada una de ellas. Estas iglesias estaban en el tiempo de Juan, que habían sido fundadas. Recordemos, Pablo inició lo que es
mensaje misionero que fue a fundar muchas iglesias, y eso lo podemos nosotros leer en el libro de Hechos de los Apóstoles. Luego nosotros entendemos de que cada una de esas iglesias fue fundada en ese tiempo. En el libro de Hechos no se mencionan los nombres de estas 7 iglesias, sino que únicamente de 2 de ellas. Pero entendemos que estas iglesias estaban en una región que estaban cercanas. Por ejemplo, lo que vamos a estudiar ahora estaba a unos 65 kilómetros de la iglesia de Pérgamo, que fue la que se estudió el día de ayer. Quiere decir de que estas iglesias representan también, decíamos que a pesar de ser iglesias locales en aquel tiempo y que era un mensaje para ellos, pero son las cosas que han de suceder en este tiempo, que es lo que nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 9. Las cosas que fueron, las cosas que han de ser y las cosas que serán después de estas. Y estas cosas que estamos estudiando en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis son las cosas que han de ser. Quiere decir que son mensajes también para nuestro tiempo. ¿Cómo debemos entender entonces este mensaje de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis? Debemos entenderlo como 2 cosas. Uno, un mensaje espiritual para la iglesia de nuestro tiempo. Primero se estudia para el tiempo de Juan, para el tiempo en que fue escrito. Y segundo, lo debemos aplicar a cada una de las iglesias que en este tiempo, a este tiempo se le predica. Es así que, por ejemplo, cada una de estas características que vamos a estudiar se les aplica, ya sea a cada una de las iglesias que podemos conocer, entendiéndose, ojo, que las iglesias muchas veces nosotros definimos que hay diferentes denominaciones. La característica fundamental en las denominaciones radica muchas veces en el tipo de doctrina que se predica. Tal vez para una denominación, una doctrina, por ejemplo, unción con aceite, por ejemplo, hablar en lenguas, ellos lo practican, ¿verdad? Conforme a la palabra, hacen una interpretación, y para otra denominación esa interpretación no es válida. Entonces, fundamentalmente las diferencias que tienen son de interpretación en algunos versículos o en alguna parte del texto bíblico. Lo fundamental dentro de la iglesia de Cristo, que recordemos que Cristo mismo nos dijo que no son 4 paredes. La iglesia no está encerrada en 4 paredes, la iglesia somos cada uno de nosotros, cada uno de usted, cada uno de sus hijos, cada uno de sus familiares, cada uno de aquellos que ha recibido al Señor en su corazón, de aquellos que han profesado una fe, de aquellos que han dicho entrego mi vida al Señor, y a partir de ese día el Espíritu Santo llegó a posar en usted. Como Pablo nos enseña que somos morada, templo y morada del Espíritu Santo. Eso indica que cada uno de nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, este mensaje que estamos estudiando va para cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede? Hay congregaciones, y esas congregaciones, recordemos que aunque sean de diferente denominación, profesamos un mismo sentir, un mismo pensamiento, que es alabar y honrar a Jesús, alabar y honrar a Dios, y alabar y honrar al Espíritu Santo. Esos son lo fundamental de una iglesia cristiana. Nuestra base de autoridad es la Biblia. Nuestra base de autoridad no es un pastor, no es una persona que dice o cree tener la verdad absoluta, sino que es la Biblia, y somos además de eso cristocéntricos, es decir, que giramos alrededor de la persona de Cristo como Hijo de Dios. Recuérdese que en Colosenses capítulo 1 versículo 15 nos enseña que Cristo es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, estos mensajes que encontramos a las iglesias en el libro de Apocalipsis debemos también aplicarlo a cada una de nuestras vidas, y ese es el objetivo de cada una de estas predicaciones, de cada una de estas enseñanzas que estamos llevando en esta semana. Eso implica que como miembros de una iglesia, como parte de una iglesia que somos, a nosotros se nos puede aplicar cada una de estas cosas. Es un mensaje que Cristo nos da, es un mensaje donde Él se presenta a cada uno de nosotros para que nosotros sepamos y reconozcamos que Él es el Hijo de Dios. Cuando nosotros empezamos a estudiar ahora el mensaje a la iglesia de Tiatira, nosotros tenemos que irnos a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 29. Y Tiatira era una ciudad famosa porque en ese lugar se fabricaba la púrpura. ¿Qué era la púrpura? Era un tinte, y ese tinte era muy caro. ¿Por qué? Porque lo sacaban de un molusco, es decir, por poner un ejemplo, un caracol.
que aparecía o había en las playas o en las costas de este lugar. Eso significa de que había, por poner un ejemplo, una mujer llamada Lidia, que nosotros encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 14. Esta mujer se dedicaba a la fabricación y producción de este elemento, la púrpura. Y para que tengan ustedes una idea, ¿quiénes usaban la púrpura? Pues normalmente lo usaban la gente que tenía mucho dinero en aquel tiempo, porque es como decir el oro. El oro puede ser a veces que una onza puede costar 50, 60 dólares, una onza, o sea, algo caro. Y tal vez para teñir una capa, una túnica, tenía que invertir mucho dinero una persona. Entonces la usaban personas de la alta sociedad, y eso, por eso se caracterizaba esta ciudad de Tiatira. Vamos a leer Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bien, vemos entonces que Lidia fabricaba púrpura, ¿verdad? A través de moluscos. ¿Y por qué posicionamos a Lidia? Porque era muy probable que Lidia formaba parte de esta iglesia, de la iglesia de Tiatira. Una iglesia que se consideraba que era una iglesia pequeña, pero recordemos que para Dios no hay iglesia. Para Dios, 1, 2, 3 miembros en una iglesia son muy importantes. ¿Por qué? Porque la iglesia no es en tamaño. Somos cada uno de nosotros. La palabra dice que un alma vale más que todo el oro del mundo. O sea que Dios me ama igual a mí, me ama igual a una congregación de 100 miembros, a una congregación de 15 miembros, a una congregación de 1000 miembros. Es igual. El amor de Dios es incondicional y no es por número. Por lo tanto, muchos dicen, es que esa iglesia donde voy es muy pequeña, ahí van poquitos y les gusta ir donde hay mucha gente. No, en la iglesia pequeña también se aprende. Y lo más importante es que para Dios no hay acepción de personas. Por lo tanto, una iglesia pequeña Dios la ama igual que una congregación grande. Por lo tanto, creemos de que, o muy probablemente Lidia, introdujo el evangelio en esta iglesia. Y el mensaje, recuérdense que Lidia tuvo influencia de Pablo, porque ella recibió ese mensaje de Pablo. Y eso es muy maravilloso porque, y me voy a tener quizás acá, Lidia era parte de una congregación, llamémosle, de mujeres en aquel tiempo. En Hechos 16, si usted lee ese capítulo, y resulta que estaban orando porque Dios mandara a alguien para que les predicara la palabra, para que les predicara el evangelio. Y Dios les manda a Pablo para que les predicara a esta congregación de mujeres. Y eso es muy maravilloso porque eran solo mujeres las que se reunían para comenzar en ese lugar. Y entonces Pablo llega y les predica el mensaje. Y esta mujer, Lidia, era inconversa hasta ese momento. Y viene ella y creemos que por su trabajo y que vendía esa púrpura, era probable que tenía ciertas comodidades. Ese día que Pablo llega y les bendice con la palabra, se los lleva a su casa. Y en su casa les da alojamiento hasta que Pablo se va de esa ciudad. Pero ¿qué es lo más importante que le quiero resaltar? La oración de esa mujer y las mujeres que se reunían ahí, aún no siendo cristianas, sino que habían escuchado el mensaje del evangelio que se predicaba, ¿verdad? Es como que dijeran, miren, por allá anda un tal Pablo, ¿verdad? Que anda predicando el evangelio, pero ellos no la conocían, ellos no lo conocían, ellos nunca habían escuchado ese evangelio. ¿Y qué hicieron? Orar porque Dios les mandara a una persona que le predicaran ese evangelio. Qué importante hoy en día que las iglesias sigan orando porque Dios a través de sus pastores llegue el mensaje que ellos necesitan. Recordemos que la iglesia es de Dios. Mateo 16:18 nos enseña que Jesús nos dijo, Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entendemos que la iglesia es de Dios y por lo tanto Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, tiene cuidado de cada una de sus congregaciones. Y además de eso, Él sabe la necesidad que cada una de las iglesias tiene. Y es lo que estamos estudiando ahora. Entonces, encontramos como primer punto, vamos a leer Apocalipsis 2:18. Vamos a entrar en materia del estudio del mensaje de la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2:18. Veamos lo que dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido,
dice esto. Muy bien, encontramos, en primer lugar, recuérdese que cada una de las cartas inicia con una de las características del Hijo de Dios, de Jesús en este caso. ¿Y de dónde encontramos eso? De Apocalipsis 1:13 en adelante. Ahí se llama una visión del Hijo de Dios, del hombre. Una visión del Hijo del Hombre. Y cada una de las cartas comienza con una de las características del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Para que nosotros entendamos lo que acabo de decir, que el mensaje llega a través de Dios, o a través, de cada uno de los pastores, pero el mensaje de Dios no es de nosotros. Para que entendamos de que las iglesias, la cabeza de la iglesia es Cristo, dice la palabra. Y luego Dios pone pastores en las iglesias. Dios pone a quien lleve el mensaje que Él quiere que se escuche en cada una de las iglesias. Por eso es importante que incluso como pastores entendamos que no es lo que yo quiero hablar, que no es lo que yo quiero decir, sino lo que Dios quiere transmitir a través de nosotros a la congregación, a la iglesia, porque nosotros solamente somos instrumentos de Dios, servidores de Dios, y ya van a ver en este mensaje que Dios le da, que a través de Jesús da este mensaje Dios, que somos siervos de Dios y que Dios cuida de cada uno de sus siervos. Entonces dice que se presenta primero como el Hijo de Dios, y ese Hijo de Dios debemos entender que tiene una relación cercana con el Padre, que todos los salvos son hijos de Dios, y debemos entender también que Cristo es su Hijo unigénito. ¿Qué es importante en todo esto? Que debemos entender que a través del Hijo Dios establece sus juicios. En Apocalipsis, recordemos, allá en el capítulo 5, cuando nosotros estudiamos que quién es el digno de abrir el rollo, ¿verdad? El rollo de los juicios que se van a desatar en este mundo. En el capítulo 6 comienzan esos juicios que, como dije el día domingo, nosotros no debemos de tener temor de estudiar el libro de Apocalipsis, sino al contrario, como hijos de Dios debemos sentirnos con gozo, con alegría de que Dios va a culminar su plan maravilloso aquí en la tierra. Dios va a culminar con todos, con los gentiles, con los judíos, con los hijos de Él, la iglesia, su plan maravilloso que tiene. Por lo tanto, esos juicios nosotros debemos tener temor, debemos sentirnos y tener gozo de que lo que Dios va a hacer es perfecto. Deben de tener temor aquellos que no conocen de Dios, aquellos que no quieren nada con Dios, porque si hoy se desataran esos juicios, todos los que no conocen de Dios y los que no quieren nada con Dios van a pasar cada una de esas plagas que Dios va a desatar aquí en la tierra. Pero nosotros debemos sentirnos gozosos, debemos sentirnos alegres de que Dios ya nos ha salvado de todo ello. Luego dice que como ojos de llama de fuego se presenta Jesús. ¿Y eso qué implica? Que nada se esconde a su vista, que nada de que está en lo oculto va a quedar en lo oculto. Todo va a salir a la luz, y va a salir a la luz para lo que les mencioné, el juicio que se va a establecer. Y por último dice que es semejante, sus pies semejantes a bronce bruñido. ¿A qué asemejamos esto? Un bronce bruñido, si usted lo conoce, usted se refleja en ese bronce como si fuese un espejo, que de hecho en la antigüedad no existían espejos. Lo que hacían era que bruñían el bronce, de tal manera que lo dejaban que usted se veía a través de él. Entonces, lo que aquí nos dice que era semejante sus pies a bronce bruñido es que su resplandor era maravilloso. Su resplandor era algo que tal vez hasta dañaba la vista el tratar o querer verlo, porque él brillaba. Así se presenta Jesús en este texto. Luego, leamos el versículo 19 y veamos lo que dice el versículo 19 respecto de esta iglesia. Versículo 19 del capítulo 2. Yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Veamos, recuérdese que en el mensaje a la iglesia Dios se presenta primero y luego le dice que Él conoce la iglesia. ¿Qué es lo que conoce la iglesia? Vean lo maravilloso que Jesús le dice a cada una de estas iglesias, o Dios le dice a través de Jesús a esta iglesia. Le dice, yo conozco tus obras. Significa que una iglesia sin obras no tiene razón por la cual de existir. Significa que cada uno de nosotros sin obras no tiene razón de existir, pero aclaremos ese punto. Nosotros no somos una iglesia por hacer obras. Nosotros no nos salvamos por hacer obras. ¿Y a dónde sustentamos eso? Recuerde que le dije, somos bibliocéntricos. La Biblia es nuestra base de autoridad y somos cristocéntricos. Jesús gira alrededor de toda la Biblia.
Jesús gira alrededor de toda la palabra. Dice Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20, que por la ley nadie puede ser justificado. Y la ley que fue dada a los judíos en el Antiguo Testamento, su base fundamental eran las obras, eran el hacer obras. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20. Significa entonces que por las obras de la ley, era por hacer obras con base en la ley, nadie es justificado, nos dice Romanos. ¿Cuál es la única forma entonces de ser justificados? La única forma es a través del sacrificio de Cristo, a través de que nosotros, cada uno de nosotros, recibamos y entendamos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso significa entonces que nosotros hacemos obras porque ya somos salvos. Nosotros hacemos obras porque hay una nueva naturaleza en cada uno de nosotros. Eso significa de que ahora yo entiendo que es amar al prójimo. Aunque usted me puede decir, pero hay inconversos que hacen buenas obras. Claro que sí. ¿Por qué? Dios usa todo. Dice que Dios puede usar hasta el dinero de los ricos. Allá en Pedro nos enseña eso. Nos puede dar hasta el dinero de los ricos, que ellos trabajan. ¿Y trabajan para quién? Para quien Dios determine. Para quien Dios decida a quién se nos va a dar. Dice que Dios da a quien Él quiere. Entonces nosotros hacemos obras, pero porque ya somos salvos. Nosotros hacemos buenas obras, pero porque ya hay una nueva naturaleza en nosotros y el Espíritu Santo nos guía a hacer esas buenas obras. Esas obras son las que dice acá, yo conozco tus obras. Y luego dice, en cada iglesia hay mucho que hacer y pocos obreros, y sus obras iban en aumento. Qué importante es que nosotros como iglesia nos involucremos en el servicio para la iglesia. Dice que nosotros tenemos dones. Cada uno de nosotros tenemos un don, al menos un don tenemos cada uno de los que conformamos la iglesia. ¿Y para qué sirve ese don? Ese don sirve para que nosotros edifiquemos a la iglesia, hagamos crecer la iglesia. Pero dijimos que el domingo no era que nosotros no somos cristianos para vivir de la iglesia. Nosotros vivimos para la iglesia. Por lo tanto, Dios manda y dice que la iglesia es necesario, que existan servidores. Es necesario que cada uno de nosotros, así como Jesús mandó en la gran comisión, Mateo 18, 19, versículos 19 y 20, Jesús manda y dice, ir y hacer discípulos a las naciones. Ir y hacer, dice. O sea que nos manda a toda la iglesia, manda a los discípulos, manda a los apóstoles. ¿Y ellos qué eran? Eran iglesia ya. Por lo tanto, no es algo que le corresponda solo al pastor. Luego dice, conoce el amor que tiene esta iglesia. Fíjense bien, las tres iglesias anteriores que se han estudiado, dentro de ellas está Éfeso, dentro de ellas está Pérgamo, ¿verdad? ¿Qué nos dice de esas iglesias? Dice que fueron alabadas por su amor. Eso implica de que la atmósfera en una iglesia, ¿cuál debe de ser? El amor. Pero encontramos iglesias hoy en día, así como en Éfeso, que había perdido su primer amor. Ese fue lo que a pesar de que había amor, pero le dice, has perdido tu primer amor. ¿Cómo vemos que se ha perdido el primer amor? Empiezan los problemas dentro de la iglesia, empiezan las disensiones, empiezan las divisiones, empieza un hermano que no está de acuerdo con el pastor, empieza un hermano que no está de acuerdo con los líderes de la iglesia, con los servidores de la iglesia, comienza a haber división, de pronto que aquel que ayudaba o servía hoy ya no sirve, ya se retiró, ya no regreso a esa iglesia. Entonces agarran un odio incluso hasta con la iglesia, un resentimiento con la iglesia. Eso implica perder su primer amor. A pesar de que Jesús sabe de que hay amor en esa iglesia, pero una persona puede ser, un miembro de la iglesia puede ser el que pierde su primer amor y la atmósfera cambia. Pero aún así Dios siempre está pendiente en la iglesia. Pero ¿qué nos llama? Que nosotros debemos permanecer en esa atmósfera de amor dentro de la iglesia. Debemos permanecer en esa atmósfera de ayuda dentro de la iglesia. Debemos permanecer en esa coinonía. Coinonía es tener un mismo sentimiento, un mismo pensamiento, que implica mucho incluso ayudar al necesitado. Muchas veces como iglesia, porque a mí la iglesia no me ayuda, pienso que me tiene abandonado, pero tal vez no necesita ayuda. Tal vez usted solo necesita una palabra de sabiduría, una palabra de Dios, un consejo, para que usted pueda salir de ese pensamiento que tiene de resentimiento con la iglesia. Eso implica que muchos de nosotros nos hemos apartado y debemos volver a la iglesia. Dios le llama a que regrese a la iglesia. Dios le llama a donde conoció usted al Señor. Obviamente, a menos que usted no esté acá. Lo importante es que usted se congregue y que no esté resentido con la iglesia.
Mucha gente se va y dice, ya no regreso a ninguna iglesia porque tuve mala experiencia. Recuérdese que usted Dios lo ha llamado. No lo ha llamado ningún pastor y tuvo una mala experiencia. Esa experiencia usted va a entender que nos ha servido para crecer a cada uno de nosotros. Luego dice que conoce la paciencia que esta iglesia de Tiatira tiene. Imagine, conoce sus obras, conoce el amor que tiene y conoce la paciencia que tiene también. La paciencia es muy importante para con uno y el otro, porque esa paciencia nos ayuda a que nosotros no nos dividamos, a que no nos destruyamos. Dice allá Romanos capítulo 13, si usted lo lee, dice que nosotros debemos de tener paciencia con el débil. ¿Por qué? Con aquel que empieza en la fe. Porque nosotros pensamos, nosotros tal vez ya tenemos 10, 15 años y tal vez un hermanito tiene 1 año y nosotros queremos que él se comporte mejor que nosotros. Y nosotros tenemos más tiempo. El débil en la fe es importante guiarlo, es importante ayudarle, es importante que nosotros estemos como una guía espiritual incluso para cada uno de ellos. Y donde hay amor hay paciencia. Yo les pido que leamos primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, para que entendamos que donde hay amor hay paciencia. Eso significa que si usted no tiene paciencia, entonces no hay amor. Es importante que practiquemos la paciencia. Incluso en nuestras oraciones diarias nosotros queremos que Dios ya nos responda, que ya nos responda a nuestras peticiones. Pero no, debemos tener paciencia porque todo se da en el tiempo de Dios. Veamos qué dice primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, sed todos uno mismo, sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Ve? Debemos ser amigables, misericordiosos para con todos los demás. Debemos entender que debemos ayudarnos mutuamente para con cada uno de los hermanos en la iglesia. Por lo tanto, ¿a qué nos llama? A que nosotros debemos estar siempre en amor y en paciencia para con la iglesia. Y esto es algo maravilloso porque esto que estamos hablando son cosas positivas de la iglesia. Son cosas buenas que esta iglesia tenía y que hoy en día son cosas buenas que hay iglesias que tienen algunas iglesias. Son cosas buenas que algunos de nosotros como hijos de Dios tenemos, pero también dentro de la misma iglesia hay muchos que no tienen paciencia, hay muchos que no tienen amor y hay muchos que no hacen obras, hay muchos que no sirven. Yo les he dicho a los hermanos en la congregación, algunos podrán decir, mire, pero es que a mí en ningún ministerio yo quepo. Yo les digo a ellos, usted sirve en el lugar donde está. Si usted solamente es congregación, también le puede servir al Señor. ¿Cómo? Hablando de su testimonio, a quien usted tenga oportunidad de hablarle. Hablándole de lo que Dios ha hecho en su vida. Hablándole de lo que Dios está haciendo en su vida. Usted puede hacer que una persona sea tocada por Dios y esta persona un día llega a los pies del Señor. Nosotros no sabemos las obras de Dios. Dice el Señor que nosotros sembramos la semilla, pero que Él es quien la hace crecer. Por lo tanto, ahí donde nosotros estamos, siendo congregación en una iglesia, nosotros estamos sirviendo. Pero qué importante es que entendamos que cada uno de nosotros debe existir amor, deben haber obras y debe de haber paciencia también. Por lo tanto, continuando ahora con el estudio de la carta, vemos ahora cuáles son las fallas que el Señor le encuentra. Dijimos, Dios se presenta a sí mismo a través de, como hijo, Jesús se presenta como hijo del hombre, como hijo de Dios, el unigénito. Luego encontramos que es lo bueno que Él encuentra en la iglesia, encontramos que son sus obras, encontramos que es el amor, encontramos que es la paciencia. Luego vemos que le encuentra fallas. Leamos el siguiente versículo 2:20, para que nosotros veamos Apocalipsis 2:20, para que nosotros veamos ahora cuáles son esas fallas que Él empieza a encontrar en la iglesia. Recuerde, no somos perfectos, la iglesia no es perfecta, la iglesia únicamente debemos seguir y nuestro objetivo es llegar a ser como Jesús, llegar a ser como Él, porque Dios es el único perfecto, Jesús es el único perfecto y es nuestro modelo para que nosotros podamos llegar a ser como Él. Veamos qué dice Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar,
y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Muy bien. Veamos. ¿Qué dice que sucedió? Que se encontró dentro de la iglesia de Tiatira una mujer llamada Jezabel. ¿Qué hacía Jezabel? Dice que hacía cosas de tal manera que sus siervos se perdían. Pero me va a preguntar usted, mire, ¿y esa Jezabel así se llamaba? No, no se llamaba Jezabel. En la primera carta a los Reyes, capítulos 18 y capítulos 19, nosotros encontramos una historia de una mujer llamada Jezabel, esposa de uno de los reyes de Israel en aquel tiempo. Esta mujer no era israelita y era una mujer de lo más malvado que usted puede conocer. Usted puede leer estos 2 capítulos del libro de la primera carta a los Reyes. Esta mujer era tan malvada que andaba buscando a los profetas de Israel para matarlos. Esta mujer era tan malvada que tenía engañado al rey en aquel tiempo. Entonces, cuando en Apocalipsis se nos enseña de esta mujer, se nos está enseñando de que su maldad es grande. No se llamaba Jezabel, sino que se está comparando. En la carta nos la está comparando que muy probablemente era como aquella mujer Jezabel. Para tener una idea, en nuestra iglesia, mi pastor, mi mentor, nos ponía una explicación, una ilustración en una ocasión. Había llegado una mujer a la iglesia, de tal manera que esta mujer resulta de que trabajaba en la calle. Ella era prostituta. Y por causa de eso, que ella no era cristiana, ¿verdad? Pero llega a través de ese problema, a través de que trabajaba de eso, ella se infecta de VIH y tenía SIDA. Ella llega a la iglesia y por producto de esa enfermedad llega a la iglesia. El pastor le da oportunidad para que acepte al Señor, se rinde al Señor. Y el pastor le da oportunidad incluso de que como no tenía trabajo, le dice, te voy a dar la oportunidad de que trabajes acá en la iglesia, pero tienes que dejar eso que haces en la calle. Esta persona acepta. La única condición que el pastor les puso fue que sucedió algo muy interesante, que ya estando en la iglesia, ella comienza a orar, comienza a rendirse al Señor y Dios la sana de esa enfermedad. Dios la sana de VIH que había adquirido del trabajo que hacía siendo inconversa, no conociendo de Dios. El único requisito que el pastor le puso era que no diera su testimonio en la iglesia. Pero usted va a decir, ¿y por qué no? Si un testimonio puede llevar a más personas a los pies del Señor, ¿cómo no? Pero el problema era que había un pecado en ella, que si bien Dios la había perdonado, pero recuérdese, usted no tiene que exponerse al pecado, que usted vaya a pensar de que no, yo puedo, yo soy fuerte y el pecado, aunque se me ponga enfrente, lo voy a poder soportar o tolerar. No se exponga. Si usted, por ejemplo, toma mucho y usted ya dejó de tomar, no le pongan una cerveza, una botella enfrente, ni vaya a permitir esa tentación porque capaz se la toma toda. Por más que sea muy fuerte o por más que usted diga yo soy fuerte. Entonces, ¿qué podía suceder? Que los servidores en la iglesia, al escuchar eso, podían sentirse tentados, ¿verdad? Por el tipo de mujer, llamémosle así, que era antes, era. Eso es importante. Era, no ya. Hoy ya era una nueva naturaleza, era otra cosa. Pero en una ocasión, viene esta persona y se le ocurre hacer lo que el pastor le dijo que no hiciera. Y entonces cuenta su testimonio en la iglesia. Sucedió que con el tiempo ya andaban servidores detrás de ella, al punto de que hizo caer a muchos servidores en la iglesia, al punto que volvió a enfermar de lo que Dios ya le había sanado, al punto que la mujer terminó muriendo. ¿Por qué? Porque no hizo caso. Dios ya le había mostrado, hizo caer a servidores. Este es un ejemplo que les pongo
práctico, real, que se ha dado en una iglesia. En la iglesia donde yo crecí, en la iglesia donde esto lo contó mi pastor, mi mentor, que es algo real. Y resulta que en esta carta es bien interesante que nosotros estemos viendo de que le dice Jesús, le dice Dios a esta iglesia: has tolerado a esa mujer Jezabel y que permites que enseñe falsas doctrinas, que permite que lleve a mis servidores al pecado. Porque resulta de que esta mujer, aparte de todo lo demás, había hecho que siervos de Dios adulteraran con ella. Siervos de Dios adulteraran con ella. Ahí vamos a ver un versículo donde vemos que siervos de Dios habían adulterado con ella. Siempre hay capítulo 2, 22 en adelante. Vamos a ver versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Bien, ve que esta mujer estaba en la iglesia, y esta mujer, hermano, puede ser un miembro de la congregación que no conocemos. ¿Y qué anda haciendo? Seduciendo a hombres en la congregación. Pero hay hombres igual que llegan a las congregaciones a buscar mujeres, que llegan a las congregaciones y se meten con las servidoras, o mujeres que llegan a las congregaciones y se meten con los servidores. Muchas iglesias, y el mayor de los pecados en nuestro tiempo dentro de las iglesias se llama adulterio. Y ese adulterio es el que Dios está reclamando aquí en la Biblia. Está diciendo que a la misma iglesia, incluso sabe la iglesia, y la iglesia no dice nada. Le está llamando la atención, le está diciendo: hay pecado dentro de tu congregación y tú no haces nada como iglesia. Probablemente ni el pastor hace nada, porque hay muchos pastores que dicen: no digamos, porque ese que anda en el pecado es el que más diezma en la iglesia. La iglesia se sostiene no por los diezmos de alguien, se sostiene porque Dios tiene a la iglesia de pie. Dios pone en el corazón de los que diezman, Dios pone en el corazón de los que dan para que la iglesia se sostenga. Por lo tanto, si Dios no le pone en el corazón a nadie, nadie va a diezmar. Por lo tanto, la iglesia se sostiene porque Dios la tiene en pie. Y Dios hace un fuerte reclamo y le dice a estas personas: dejen de que mis siervos caigan en pecado. Pero voy a hacer un paréntesis aquí maravilloso. Dice mis siervos. Dios cuida de cada uno de sus siervos, porque es un gran privilegio servir al Señor. Porque usted debe de preguntarse: ¿cuántos servidores hay en una iglesia? Probablemente hay, pongamos en una relación de 100 miembros de una congregación, y de esos 100 miembros pongamos que 20 sirven. Significa que el 20% de la iglesia está sirviendo. En algunos casos el pastor es el que llega a barrer, el pastor es el que recoge la ofrenda, el pastor es el que predica, el pastor es el que canta las alabanzas, porque nadie más sirve. Entonces podemos llegar hasta el 5%, o sea, una mínima relación, un porcentaje de la iglesia es el que sirve. Pero ese mínimo porcentaje, usted tiene que sentirse privilegiado del por qué Dios lo miró a usted y le dijo: ven y sírveme. ¿Por qué no le dijo a los demás? ¿Por qué no le dijo al restante 95 o 90%? Pero muchos de nosotros renegamos porque servimos mucho, que no me queda tiempo, que solo a mí. Tiene que entender que Dios es quien lo ha llamado. Y Dios ha fijado sus ojos en usted. Y de esa manera, por esa razón, Dios lo cuida. Y le está diciendo aquí un llamado de atención, porque esta mujer está haciendo caer. ¿A quién dijo? No dijo a toda la congregación, a mis siervos dijo. Entonces debemos entender que el llamado es fuerte. Y entonces viene Dios y le dice de que hay algo importante que Él ha hecho. Ha hecho caer en cama a esta mujer. Y ojo, ha hecho caer en cama, pues implica que puede llegar a enfermarse esta persona o estas personas. Es un mensaje claro y un llamado claro. Las consecuencias de sus pecados, las consecuencias de lo que usted anhela en su corazón para con la iglesia, eso Dios se lo va a cobrar. Y entonces Dios manda
Dios llama a esta mujer para que se arrepienta, porque dice que no se arrepiente. ¿Qué significa el arrepentimiento? Que Dios nos llama a o nos da una oportunidad más. Que Dios nos da un tiempo para que nosotros podamos arrepentirnos de los pecados en los que estamos. Y entonces llama al arrepentimiento. Y a muchos de nosotros nos llama de diferente forma a arrepentirnos. Probablemente lo que estamos pasando en este momento para muchos es un llamado de Dios al arrepentimiento de cómo ha sido su vida. En la iglesia. Porque estamos haciendo un llamado para la iglesia. Y eso significa entonces incluso de que, yo digo, si salimos igual de como entramos a esta pandemia en que estamos en este momento, la pregunta que usted y yo deberíamos de hacernos es, ¿y qué más tiene que hacer Dios para llamar nuestra atención, para dejar los pecados en los cuales estamos? ¿Qué más debería hacer Dios para que nosotros digamos, Dios nos está llamando? Y arrepentirse es de dar la espalda al pecado y volverme hacia Dios. Eso es arrepentirse. Dios me está llamando, es volverme a Dios y dar la espalda al pecado. Y arrepentirse significa también dar la espalda al pecado, pero no volver a él. Porque entonces no me he arrepentido. Si yo estoy en un círculo de darle la espalda al pecado y volverme a Dios, y vuelvo a caer en el pecado y vuelvo a llegar a Dios, entonces no me he arrepentido. Estoy en un círculo vicioso, del cual la forma en que Dios me va a llamar la atención es, así como esta mujer, cayó en cama, enfermó. Y el ejemplo que yo le puse, la mujer, Dios la sanó, vuelve a enfermar al punto que murió porque hizo caer a muchos servidores. Y no solo estoy hablando de mujer, pueden ser hombres también, porque el mensaje es claro. Y entonces dice también luego el siguiente versículo, veamos el siguiente versículo para que vea hasta dónde pueden llegar las consecuencias. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ve, dice entonces que debido a la desobediencia de la mujer, que le dio la oportunidad de arrepentirse, significa que desobedeció. Y entonces encontramos que la desobediencia tiene un precio. Siempre va a tener un precio la desobediencia. La desobediencia siempre va a tener un precio, y eso lo encontramos con Adán. Nosotros vemos con Adán que la causa de que el pecado entró al mundo ha sido su desobediencia. ¿Y cuál fue las consecuencias por esa desobediencia? Dios lo desterró del Edén y le dijo, a partir de hoy, para comer vas a hacerlo con el sudor de tu frente. A partir de hoy le dijo a Eva, vas a parir con dolores por causa de la desobediencia. La desobediencia tiene un precio. Dios le está llamando ahora al arrepentimiento, le está llamando y le está dando una oportunidad para que se arrepienta y realmente deje sus pecados, para que realmente venga usted y haga buenas obras, para que vuelva a su primer amor, para que usted aprenda a tener paciencia y entender que la última palabra la tiene Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos. Aparte de eso, debemos entender, vea lo que dice, la muerte de los hijos de esta mujer, dice. Esas consecuencias son dolorosas. Llegar a esos puntos de que la muerte de sus hijos, llegar a esa situación de que esta mujer podía perder a familiares. Porque no estoy hablando de que ahí dice la palabra, la muerte de sus hijos. Tocó a su familia, tocó tal vez aquello que más quería. Yo les pregunto, ¿está esperando usted que Dios le toque tal vez lo que usted más quiere? ¿Dónde está su corazón? Dice la palabra que donde está nuestro corazón, ahí está mi tesoro. Por eso me enseña la palabra que yo debo hacer tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Muchos aman más a sus hijos que a Dios. Yo les pregunto, ¿quién le dio a sus hijos? Es Dios. ¿Quién le puede quitar a sus hijos? Es Dios. Por lo tanto, Dios nos llama a que nosotros entreguemos a nuestros hijos para Él, para que ellos sean siervos del Señor, siervos de Dios. Y usted va a decir, no, es que eso no puede ser. Lean el capítulo 1 y 2 del primer libro de Samuel,
Vean a esa mujer llamada Ana, estéril, que no podía tener hijos. Y cómo la otra, porque en aquel tiempo, ¿verdad? Habían incluso hombres que tenían una o dos mujeres. Por ejemplo, Abraham, ¿verdad? No es que era permitido, era algo cultural. Pero que entendemos en la Biblia que Dios dice en Mateo capítulo 19 que al principio no fue así. Varón y hembra los creó, y eso significa que solamente es una pareja. No se permite venir y decir, es que allá Abraham tenía dos mujeres. No. ¿Qué sucedió entonces con ella? La otra mujer del esposo se burlaba de ella. Ella oró fervientemente, capítulo 2. Pero para que ella lo que quería era ser madre. Y Dios le concedió ese deseo de ser madre, porque ella dijo que si ella le daba un hijo, ella se lo iba a dedicar a Dios toda la vida. Y ella, cuando su hijo había sido destetado, quiere decir que ya no dependía de la madre para poder vivir, se lo lleva al sacerdote para que viviera a los pies del sacerdote y sirviera a Dios toda la vida. Y esa es la persona que hoy nosotros conocemos como Samuel, el profeta Samuel, usado por Dios. Nació de una oración ferviente de una mujer que cumplió su palabra. ¿A dónde estaba el corazón de esa mujer? Con Dios. Muchos aman más a sus vehículos, muchos aman más lo material, sus casas, muchos aman más su negocio que a Dios. Dios nos llama aquí a que nosotros debemos poner a Dios en primer lugar y no lo material. Muchas veces nosotros ponemos otras cosas que no son lo que Dios establece, y eso caemos entonces también nosotros en idolatría. Idolatría es todo aquello que me aparta de Dios, todo aquello en lo que yo pongo más mi atención, o todo aquello que tiene el lugar preeminente en vez de Dios. A eso se llama idolatría hoy en día. Aparte que esta mujer Jezabel hacía que estos siervos de Dios, incluso dice la palabra, que iban y comían de la comida dedicada a los ídolos. Y usted va a decir, ¿y eso qué soy? Son aquellos siervos que a causa de esta mujer, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, no, si no va a pasar nada, andan viviendo en el mundo, pero van a la iglesia. Salen de la iglesia y se van a vivir al mundo. ¿Qué es vivir al mundo, hermano? Aquel que le dicen, mira, vamos a tomarse una cervecita, no te va a hacer daño. La Biblia no prohíbe las cervezas, es el daño que usted le hace a su cuerpo. Es el daño que usted le hace y que de pronto eso lo deja y hace que olviden la iglesia y de pronto ya no llega a la iglesia. De pronto se rebela contra Dios. Estas falsas doctrinas son lo que hacen eso. Hombres que idolatran, mujeres que idolatran. Piensan de que esa doctrina no los va a hacer perder su visión de lo que debería de ser seguir a Dios en todo tiempo. Y luego encontramos en los versículos del 24 al 28 lo que Dios les promete. Leamos 2 del 24 al 28 para que veamos lo que Dios les promete a esta iglesia. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que es el Espíritu, dice las iglesias. Bien, vemos que dice que a los que no siguieron, a los que no tuvieron esa doctrina, significa que en la iglesia, hermanos, no todos se corrompen. Significa que en la iglesia, si bien hay de todo un poco, pero no todos siguen esas falsas doctrinas, esa falsa enseñanza, ese chambre, llamémosle, ¿verdad? Que se genera muchas veces y hay división en la iglesia, no todos lo siguen. Y entonces Dios le da una promesa que aquel que no sigue esa doctrina se va a mantener, y al mantenerse es aquel que persevera a pesar de la adversidad. Y eso significa que dice que le va a dar autoridad. Él le va a dar autoridad a aquel que no sigue esas falsas doctrinas. Significa que nosotros tenemos algo bueno. ¿Y qué sucede entonces si nosotros no obedecemos? Acabamos de explicar la desobediencia, cuál es la causa, cuáles son las consecuencias. ¿Y qué es lo que vamos a recibir si nosotros perseveramos y obedecemos? Pues Dios dice que hasta que Él venga, fíjense bien, dice que hasta que Él venga,
nos quiere encontrar así. Significa que yo puedo llegar a morir manteniendo mis convicciones, manteniendo lo que la palabra dice, manteniéndome en la sana doctrina, no buscando el pecado, alejándome del pecado. ¿Qué me garantiza entonces? La salvación eterna. Porque la pregunta adicional que debemos hacernos es, si yo soy salvo, ¿por qué tengo que vivir en pecado? Porque el hermano dice, no, si yo soy salvo, pero de vez en cuando voy allá a perderme, ¿verdad? En el mundo. No, porque la palabra de Dios le está diciendo que usted debe guardar su salvación. Primera carta de Pedro, capítulo 1 en adelante. Debemos guardar nuestra salvación. Porque nosotros, la pregunta es, si usted es salvo, dice Dios que Él aborrece el pecado. Si Dios aborrece el pecado, yo como hijo de Dios, lo menos que debería hacer es aborrecer el pecado. Mucho menos seguirlo, mucho menos cometerlo. Entonces Dios llama fuertemente al arrepentimiento en esta carta, pero llama también a que nosotros debemos perseverar y que seamos obedientes a lo que en esta carta se nos pide. Él no es en ningún momento, fíjense bien, Dios en ningún momento abusa de su autoridad. Cuando digo abusa de su autoridad, es que yo cometí hoy la falta y ya Dios me quitó la salvación, ¿no? Porque aquí no le quita la salvación uno. Yo no puedo hacer eso. Dios es quien nos salva y usted sabe su trato con Dios, usted sabe su relación con Dios, usted sabe su oración con Dios, si oró o no oró. Veamos Apocalipsis 22, 16, cuando dice que le dará la estrella en la mañana. Veamos qué importante, Apocalipsis 22, 16, que nos dice acerca de las estrellas en la mañana. Leamos lo que dice. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Ve? Lo que él dice es, Dios me está ofreciendo a Jesús en mi vida. La estrella en la mañana permanecerá con nosotros. La estrella de la mañana. Entendamos adicionalmente que una estrella da luz, hermano. Usted puede brillar. Dios puede brillar, alumbrarle su camino también. Pero eso significa que nosotros debemos buscar de todo nuestro corazón al Señor. Y eso es algo que nosotros muchas veces predicamos y insistimos en eso. Debemos entender que Dios muchas veces nos busca a Él, a nosotros. Pero muchas veces Él quiere que nosotros le busquemos a Él. No sé cuál será su problema en esta tarde. No sé cuál será su problema en esta noche. Pero debemos entender que Dios muchas veces nos busca de la forma que nosotros no pensamos. Muchas veces tal vez es un problema que usted esté pasando en esta tarde o en esta noche, pero usted tal vez no sabe el origen de ese problema. Y Dios lo anda buscando. Esta situación de pandemia que vivimos a nivel mundial, Dios nos anda buscando. Probablemente usted dirá, pero es que anda buscando a los que no se han arrepentido. Anda buscando a los que son inconversos. Anda buscando a aquel que no quiere nada con Él. Déjeme decirle que así como este mensaje que le ha mandado a la iglesia de Tiatira, nos lo manda a nosotros también. Nos manda que nosotros podamos ser una iglesia misericordiosa, una iglesia llena de amor, una iglesia llena de paciencia, una iglesia en la cual nosotros debemos cuidar las obras que hacemos, una iglesia que debemos cuidar la salvación que nosotros tenemos, una iglesia que debemos velar con el amor hacia el prójimo, aquel que necesita. Seamos una iglesia que seamos empáticas, es decir, ponernos en el lugar de aquel que necesita, ayudarle con lo poco que tengamos. No es lo que me sobra, sino es compartir lo que tengo. Una iglesia que debemos poner a Dios en primer lugar y no nosotros a nosotros mismos. Y no justificarnos a que nosotros no vamos a la iglesia porque ya me siento muy cansado de estar sirviendo, ya me siento muy cansado de estar yendo todos los días. No, debemos entender que es un privilegio servir. Debemos entender que este mensaje es para nosotros primeramente como iglesia y después para aquellos que no conocen de Dios. Porque por nuestro testimonio muchos se van a convertir. Por la palabra que nosotros podemos predicar, la palabra de Dios, muchos se van a convertir. Por el testimonio que nosotros podemos dar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, muchos se van a convertir, muchos van a llegar a los pies del Señor.
Nuestra responsabilidad es ser instrumentos de Dios y no permitamos en ningún momento que falsas doctrinas, no permitamos que nadie que llegue con falsas doctrinas. Aquí hablábamos de una Jezabel, pero en la palabra puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser otro pastor el que llegue con esas falsas doctrinas. Recuérdense los falsos maestros. En los postreros tiempos habrán falsos maestros, amadores de sí mismos, y pueden engañarlo a usted. El primer mensaje a quien debe llegar este mensaje, es a la iglesia. Luego nosotros podemos compartir este mensaje, porque Dios nos anda buscando, porque Dios nos ama, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y usted que no conoce al Señor, yo le invito a que este día usted pueda entregar su vida al Señor. Todo esto que hemos hablado es también para usted. Todo esto que hemos hablado, si usted desobedece el llamado, es para usted también. Tal vez Dios no lo va a llamar entonces de esta forma, lo va a llamar de otra forma. Nunca la primera oportunidad va a ser mejor que la segunda. Y es importante que usted entregue su vida al Señor. ¿Cómo vamos a hacer eso? Va a decir usted. Yo le invito a que ore, a que usted dígale: Señor, yo este día entrego mi corazón, rindo mi corazón a ti. Perdóname por mis faltas, perdóname por mis pecados. Pero a partir de hoy yo quiero que tú gobiernes mi vida. A partir de hoy yo entrego mi vida a ti completamente. Y es así como usted puede entregar su vida al Señor y comenzar a aprender de la palabra, a ser un discípulo. Yo le invito a que se siga congregando, yo le invito a que usted siga escuchando de la palabra, porque es la única forma en que nosotros podemos conocer a Dios y Dios puede hacer las obras en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahí donde está, oramos. Señor, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por lo lindo y maravilloso que eres con cada uno de nosotros. Que a pesar de las adversidades siempre te acuerdas, Señor, y siempre te acordarás, Padre, de cada uno de nosotros como tus hijos. Sabemos, Señor, que como hijos tuyos tú no quieres nada malo para nosotros. Sabemos, Señor, que muchas veces nos alejamos de tu protección y entendemos, Señor, que al alejarnos de tu protección vamos a sufrir las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Que muchas veces, Señor, estamos pasando situaciones difíciles en nuestras vidas, pero no queremos aceptar que tú nos estás llamando, Señor, al arrepentimiento, que nos estás llamando, Señor, a que dejemos esa vana manera de vivir y que quieres que seamos realmente hijos tuyos, que quieres que seamos realmente seguidores de ti, Señor. Ayúdanos en esta noche a volver a tus caminos. Ayúdanos en esta noche a poder llegar a un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a volver a nuestro primer amor. Ayúdanos, Señor, a poder recordarnos de cómo era cuando nosotros iniciamos en el cristianismo, Señor. De cómo nuestro corazón se alegraba, pero tal vez ahora está apagado, Señor. Ayúdanos a que esa llama, crezca, esa llama del Espíritu Santo, crezca en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de servirte, porque somos siervos tuyos, Señor, instrumentos de tu amor, y porque tú has puesto tu mirada en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y les invito a que sigan sintonizando, a que sigan conectándose a través de esta señal para aprender más de la palabra de Dios. Dios les bendiga.